Buenas noches, bienvenidos a programa número 35 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. Otra noche estamos juntos hablando de economía y este programa vuelve a ser un programa especial, como casi todos los últimos, porque vamos a tocar un tema trascendental. Te vamos a explicar sencillamente, con los datos, con la teoría, con las proyecciones, por qué Argentina está casi condenada a no crecer durante el próximo gobierno entre el 2020 y el 2023, sin cambios de fondo. Lo esperable es que Argentina siga sin crecer y nosotros como ciudadanos y el país como economía continúen empobreciéndose. ¿Y por qué digo esto? Porque si el próximo gobierno hace lo mismo que este, lo mismo que Cristina en el segundo gobierno de ella, y hacen un ejercicio de Excel y en la planilla ponen como dato de entrada que Argentina va a crecer un 3%, por decir un número, vamos a volver a incurrir en los errores de los últimos años y décadas, y Argentina va a seguir empobreciéndose. ¿Y qué quiere decir que Argentina siga empobreciéndose? Quiere decir que nosotros, dentro de Argentina, vamos a ser cada vez más pobres, como nos viene pasando ya hace muchos años. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada vez vamos a vivir peor. Y más importante aún, eso quiere decir que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un futuro peor. Pero vamos al grano, vamos ya a mostrarte que no estamos inventando nada y pasemos a los gráficos. Como podemos ver acá, el primero, esto que te cuento viene pasando hace mucho tiempo. Argentina no crece hace 40 años, acá está Argentina, desde 1980 a la fecha, el PBI per cápita de Argentina, línea celeste, creció 26%. A ver, el promedio de la región en verde creció 95%, Perú y Colombia 125%, Chile 187%. ¿Qué quiere decir? Que dentro del vecindario Argentina crece entre 5 y 8 veces menos que nuestros vecinos. Por eso a nuestros vecinos le va cada vez un poquito mejor y a nosotros nos va cada vez un poco peor. Pasemos al segundo gráfico. Esta situación que mostraba que Argentina había crecido nada y poco durante los últimos 40 años, se acrecienta exponencialmente en los últimos 8 años. Acá está el PBI per cápita en el 2011 y acá el PBI per cápita que nos va a dejar Macri en el 2019. ¿Qué vemos? Que esto fue lo que hizo Cristina en su segundo mandato. Y esto es lo que hizo Macri en este mandato. O sea, cuando comparo el 2019 que nos deja Macri con lo que recibió al final del 2015, el PBI per cápita cae 8%. Cuando lo comparo el 2019 con el 2011, cae 12%. ¿Estamos locos los argentinos? En el 2019 vamos a tener que elegir entre dos empobrecedores seriales. O sea, somos como una persona que se está por casar por tercera vez y va a elegir entre casarse con el primero que ya le fue mal o casarse de vuelta con el segundo que le fue también espantosamente mal. Lo mejor que nos puede pasar a los argentinos para tener una luz mínima de que haya chance de revertir esta decadencia de empobrecimiento es que ninguno de los dos se presente en el 2019
y tengamos la oportunidad de elegir entre candidatos totalmente diferentes. Pasemos a la tercera opción, tercer gráfico. Miren esto que está pasando. A ver, cuando tomo 2012-2017, la economía no crecía nada, 0,45% promedio anual. Y cuando vemos acá los últimos 2 años, 2018 y 2019, en la segunda mitad del gobierno Macri, ni siquiera pudo sostener la decadencia de los 6 años previos. Por primera vez tenemos 2 variaciones negativas consecutivas. Y esto no es un dato menor, no es un dato que se puede dejar pasar así nomás. A ver, estos 2 años negativos consecutivos con contracción económica nos están mostrando que hacer las cosas mal 12 años tienen costos superiores que hacerlas mal 8 o 4. Y esto nos avisa que esto no puede seguir pasando si no hacemos cambios de fondo a nuestro modelo de sociedad, a nuestro sistema económico, a nuestro sistema político. Pasemos al cuarto gráfico y acá voy a empezar de izquierda hacia derecha en cómo la economía explica el crecimiento económico. A ver, vayamos al gráfico. Voy a empezar a explicar por qué Argentina está condenada a no crecer y cuando cierre la explicación ustedes lo van a entender. A ver, cuando la teoría del crecimiento económico empezó solo en 1957, explicaba que las economías necesitaban acumulación de capital físico, acumulación de bienes de producción, de máquinas para crecer. Después avanzó progreso tecnológico, pero por fuera del modelo. Y luego, más tarde, en la década del 80, se le agregó como explicación del crecimiento económico el capital humano, el capital social. Y les adelanto, lo que más explica el crecimiento económico es el capital humano. Entonces, vayamos puntualmente a los gráficos. Primero, acá tenemos el modelo de crecimiento económico de Solow Swan de 1957. ¿Qué se ve acá? Que a medida que en el eje de las X acumulás capital, va aumentando el PBI per cápita, la tasa de crecimiento. Pero eso tiene, para que se entienda, un límite. En el largo plazo, el PBI termina creciendo inexorablemente al ritmo del crecimiento de la población, según el modelo de Solow Swan. Con lo cual, se llega a un estado estacionario donde el PBI per cápita, si el PBI crece al mismo ritmo que la población, el PBI per cápita queda estacionario, queda sin crecer. Pero ¿cuál era el problema de este modelo de Solow Swan? El problema de este modelo de Solow Swan es que explicaba muy poco, quiere decir, que captaba muy pocos elementos que hacen al crecimiento económico. ¿Y dónde vemos eso? Claro, estaba basado solamente en el capital físico. Y cuando contrastábamos el modelo de Solow Swan contra los datos de la realidad de todos los países del mundo, vemos que los puntitos de los países del mundo estaban muy lejos de esta recta que se ve en cada gráfico. ¿Qué quiere decir? Que el modelo de Solow Swan, que planteaba que el crecimiento económico dependía solamente del capital físico, de la acumulación de capital físico, tenía bajo poder explicativo y explicaba solamente el 15% del crecimiento económico. ¿Qué quería decir esto? Que el crecimiento económico en realidad dependía además de otras variables. Y acá, luego de que se incorporó por fuera el progreso tecnológico, viene la gran contribución
de la escuela de Chicago en los años 80. Sí, de la denostada escuela de Chicago acá en Argentina. Mankiw, Romer y Weil, en la década del 85, al modelo de Solow Schwab le agregan el capital humano. Y cuando este modelo enriquecido por la escuela de Chicago lo contrastábamos contra los datos empíricos de la realidad de todos los países del mundo, nos encontrábamos que ahora con capital humano el modelo explicaba el 85% del crecimiento económico. ¿Y qué se ve a la derecha, allá en el gráfico extremo derecho? Que cuanto mayor educación hay, mejor capital humano, más crecimiento económico. Y vemos cómo la nube de puntos muestran una línea ascendente, demostrando que el capital humano se lo enriquece con educación y eso contribuye al crecimiento económico. Entonces, ¿qué vamos a seguir ahora rápidamente? Vamos a demostrar que todos estos ingredientes que hacen al crecimiento económico, Argentina los tiene muy mal. Y que Argentina, como todos estos ingredientes que hacen al crecimiento económico, Argentina no hace otra cosa que destrozarlos. Argentina no puede crecer. Y vamos a ver que Argentina tiene que poner en práctica una verdadera revolución de cambios de fondo, estructurales, muchos al mismo tiempo y muy profundos, todos a la vez, para poder revertir este derrotero de decaimiento, empobrecimiento, para así poder tener chances de crecer. Pero vayamos a los gráficos. Empecemos por lo más importante, por el capital humano. ¿Cómo estamos en capital humano? Los vinimos viendo en las últimas 2 entregas de educación, las pruebas PISA, matemática y lectura. Argentina en matemática tiene el 65% de los estudiantes por debajo del nivel mínimo. En la tabla de posiciones salió 59 de 65. En lectura, a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos resultados muy similares en lengua, en lectura, en comprensión. Tenemos ahí 56% de los estudiantes por debajo del nivel mínimo. Ahora, estamos muy mal en educación. ¿Cómo estamos en capital, en acumulación de capital? ¿Por qué? Porque para crecer hay que acumular capital, porque si uno acumula capital, mejora la productividad. Si mejora la productividad, además, acumulando capital genera puestos de trabajo, aumenta la demanda laboral. Si aumenta la demanda laboral, mejoran los salarios, mejora el poder adquisitivo de los salarios. Si uno acumula capital, aumenta la producción, crece la economía, se expande la oferta agregada y como resultado de esto, eso tracciona la demanda que va por detrás y termina generando el círculo de crecimiento económico. Veamos, ¿cómo se acumula capital? ¿Qué se necesita para acumular capital? Ahorro. Ahorro para pagar el capital. El capital se financia con ahorro. Argentina es el peor de la región. Argentina tiene un ahorro de entre 14 y 15 puntos del PBI, mientras que la región tiene 22. La diferencia, ¿quién se la come? Es el déficit fiscal bien medido, es el déficit fiscal de nación, más el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Este gráfico que muestra que claro, si vos no tenés ahorro que pueda pagar inversión, la consecuencia de eso, ¿cuál es? La consecuencia de eso es que no vas a tener inversión. Y si no tenés inversión, ¿qué pasa? No acumulas capital. Entonces la economía no puede producir más,
no puede generar puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores solamente se pueden empobrecer. ¿Y qué miramos en este gráfico? En este gráfico vemos desde el 2004 a el 2016 cómo la inversión en Argentina es entre el 14, 15, 16% del PBI. En el 2017 fue el 16% del PBI. Mientras que la región, que es la región que menos invierte en el mundo, tiene 22. O sea, estamos redondeando a 7 puntos de distancia del promedio de los que menos invierten en el mundo. ¿Cómo vamos a crecer? Está claro que no podemos crecer. Y este gráfico me lo prestó mi amigo Fausto Spotorno, economista director de Orlando Ferreres. ¿Qué muestra esto? Que veníamos viendo que Argentina invierte muy poco, pero esto encima dice y nos muestra que lo poco que invierte, lo invierte muy mal. ¿Por qué? Porque acá tenemos la inversión bruta en la línea superior del gráfico. Vayamos a la línea inferior, la del piso. Esa línea nos muestra de toda la inversión bruta que hace Argentina, que es esta línea de arriba, cuánto de esa inversión es la inversión que contribuye a expandir la frontera de posibilidades de producción, a permitir que se produzca más, a lograr que la economía crezca con mayores puestos de trabajo, lo cual empuja los salarios hacia arriba. Cuando vemos eso, nos encontramos que de toda la inversión bruta, aproximadamente, varía según los años, pero tenemos que hablar que la inversión que acrecienta la capacidad de producción, la inversión que fomenta el crecimiento, como podemos ver, no sobrepasa el 15% de la inversión total. O sea, no ahorramos, no invertimos, y lo poco que invertimos, como muestra este gráfico, lo invertimos mal y no sirve. En este escenario vamos viendo que el capital humano, con pésimos resultados en educación, que es el más importante para potenciar el crecimiento, estamos entre los más bajos de la tabla a nivel mundial. Vemos que el capital físico, los fierros, la máquina, la tecnología, no tenemos ahorro por culpa del desahorro estatal, que lo financie, por culpa del sobredimensionamiento del Estado. Esta economía tiene casi la mitad de la economía que desahorra. Entonces, la otra mitad, que somos los privados, por más que nos esforcemos, no podemos ahorrar. ¿Y qué sucede? No hay entonces dinero para invertir y se termina invirtiendo muy poco. Y lo poco que se invierte mal. Entonces, estamos condenados a no crecer. Sigamos. Y este Estado, que es la mitad de la economía, que nos ahoga, el gobierno de Mauricio Macri, cuando termine el 2019, ¿cómo lo deja? Lo deja sobredimensionado como nunca. ¿Qué se ve en este gráfico? Vemos el gasto público en verde y la presión tributaria en celeste. ¿Qué nos encontramos? Que en estos 4 años el gobierno de Mauricio Macri prácticamente no bajó nada el nivel de gasto público en relación a Cristina Fernández de Kirchner. Esto explica claramente por qué en estos 4 años de Mauricio Macri nos empobrecimos, el PBI per cápita cayó 4%. ¿Y por qué? Y porque no achicó el Estado, que ahoga a los privados, que hace que no haya ahorro, hace que no haya inversión, lo dejó en los mismos niveles que Cristina Fernández de Kirchner, que en su primer mandato el PBI per cápita cayó 4 puntos porcentuales. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué con Macri cae 8 y con Cristina cae 4? Y claro, porque de vuelta, hacer las cosas mal 12 años y hacer las mismas cosas mal 12 años,
tiene costos superiores que hacerlos 8 o 4, pero con un agregado. Miren en este gráfico, por favor, las barras azules. El gobierno de Mauricio Macri, cuando se vaya, ¿qué muestra este gráfico? Que nos va a dejar con la presión tributaria más alta de la historia. Quiere decir que el sector privado, el que tiene que acumular capital, el que tiene que invertir en capital, en tecnología, en la educación de sus hijos, va a estar más ahogado que nunca. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos de la realidad, como se ve acá claramente con la presión tributaria que va a dejar el gobierno de Macri. Y encima, como la recaudación no viene como se esperaba y viene creciendo menos que la inflación, no es raro de esperar que de acá en los próximos meses, más si hay un nuevo round cambiario, nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo y ese límite de 12 pesos por dólar que hay en las retenciones universales sea incrementado, intentando aumentar aún más la presión tributaria. Pero esto no es todo. Dijimos que el capital y el trabajo también son otros factores que contribuyen al crecimiento económico. ¿Y cómo los tiene Argentina? Podemos ver claramente en el gráfico que les voy a mostrar ahora. A la izquierda les voy a mostrar cuál es el impuesto a las ganancias que se les cobra a las empresas en Argentina. Y a la derecha les voy a mostrar cuáles son los impuestos al trabajo que se les cobra en Argentina, a los trabajadores y a los empleadores de los trabajadores en Argentina. Y vamos a comparar los números de Argentina con otros países del mundo. Vamos al gráfico. Acá vemos la alícuota, a la izquierda vemos la alícuota impositiva que se les cobra a las empresas en Argentina como porcentaje de sus ganancias. Y comparamos Argentina con otros países de la región. Como podemos ver, la alícuota en Argentina multiplica por 4, por 3 lo que se le cobra a los países de la región, lo que los países de la región le cobran en materia de impuesto a las ganancias en términos de porcentaje de sus ganancias en los otros países de la región. Miren dónde está Argentina, miren dónde están los otros países de la región. Vayamos al gráfico de la derecha. ¿Qué podemos ver? Podemos ver cuánto hay de impuestos al trabajo en Argentina y en otros países del mundo, donde nos encontramos que acá, en el extremo superior, está Argentina. O sea, esto que muestra que Argentina bate récords mundiales en materia de cobrarle impuestos a las ganancias de las empresas e impuestos al trabajo, como muestra esto. ¿Qué quiero decir? A ver, si la educación está entre las peores, el capital humano en consecuencia se deteriora como en ningún lugar del mundo. El capital social está en el peor de los universos, donde la grieta que nos quieren vender es la mejor expresión de esa decadencia del capital social, porque nos quieren hacer votar y tener que elegir entre los últimos 2 presidentes, que son los presidentes del empobrecimiento serial. Si no tenemos ahorro, no tenemos inversión. Si la poca inversión que tenemos la invertimos desastrosamente, si tenemos un Estado gigantesco como nadie en la región,
que nos pone la bota sobre la yugular al sector privado, como en ningún otro país del mundo y la región, y nos dejan la presión tributaria más alta de la historia, más alta de la región, cobrándonos el Estado impuestos récords, como acabo de mostrar, tanto a las ganancias de las empresas como al trabajo. Como ustedes pueden ver, todos los drivers, todos los disparadores del crecimiento en Argentina están necrosados, están podridos. Argentina no va a poder volver a crecer. Argentina, para volver a crecer, tiene que aplicar un conjunto de medidas de fondo muy profundas y todas juntas. Tiene que haber primero y ante todo una reforma del Estado. Tiene que haber una reforma del Estado que sea discutir cuánto y a dónde achicar el sector público. De shock el primer año, pero después el segundo, el tercero y el cuarto, seguir achicándolo. ¿Para qué? Para poder bajar impuestos, para acrecentar el ahorro, fomentar la inversión, ayudar a que las empresas y los trabajadores ganen dinero. Hay que hacer una reforma educativa, hay que ir al fondo de la cuestión, porque además, si no se hace todo esto, Argentina en el próximo gobierno va a caer en default. Y si cae en default, toda esta necrosis aumenta exponencialmente. Muchas gracias. Esto ha sido una nueva entrega de Economía al Cuadrado que solamente tiene dos propósitos: hacerlos pensar y mostrarles cosas que nadie les hace ver y todos esconden debajo de la alfombra. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima semana.